6 de la mañana, 51 minutos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Y evidentemente este conflicto médico está arrastrando también a otros sectores, quienes van identificando algunas supuestas falencias dentro de este nuevo Código de Procedimiento Penal. En esta oportunidad quiero agradecerle al senador Milton Barón que nos acompaña. Gracias por estar muy temprano acá en la revista El Día, senador. Bienvenido. Héctor, muy buenos días. Un saludo a usted y por intermedio suyo a la masiva audiencia del programa. Vamos analizando entonces de inicio, y me encantaría hacer esto con usted, senador, el tema de los artículos que en este momento se están poniendo en polémica y que se están comenzando a replicar a través de diferentes redes. Iniciamos con el tema del artículo 205, que es el que ahora los médicos tienen y expresan un total rechazo. Ellos piden una abrogación. En este se hablaría de negligencia médica. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo se analiza esto? ¿Cómo se lo ve dentro del nuevo Código de Procedimiento Penal? Primero, Héctor, recordar a la opinión pública boliviana que este artículo del 205, en su redacción última que fue aprobado, ha sido fruto de un consenso de acuerdos que se logró con el Colegio Médico Nacional y con los departamentales. Este es el acta donde están las firmas de la dirigencia del Colegio Médico. Uno no entiende cómo posteriormente es esta dirigencia la que aquello que firmó con la mano termina borrando con el codo, por decirlo de alguna manera. Eso es importante que recordemos a la gente y a las propias bases del sector de la salud boliviana. Por otro lado, no es que se está criminalizando el acto médico, la profesión de quienes cuidan de nuestra salud. Más al contrario, el artículo 205 es un artículo que ofrece mayores garantías para que los médicos y en general los profesionales de la salud no estén expuestos y sean vulnerables a una serie de procesos que actualmente les inician los pacientes, porque en el Código Penal ya está, o sea, se puede procesar a los profesionales de la medicina. Héctor, no es una novedad, no es que recién se esté incorporando en el Código del Sistema Penal nuevo. Ya está actualmente bajo la figura del homicidio culposo, que tiene una redacción tan genérica que abre la posibilidad a los pacientes de procesar, por decirlo de alguna forma, también por todo y por nada. Eso ya no ocurre con el artículo 205 porque este artículo guarda o establece un equilibrio entre la protección a la vida de los pacientes que como Estado debemos dar por un lado, pero por otro lado también garantiza al profesional médico para que no sea procesado por cosas que no tienen sentido o no son de su responsabilidad. Y ahí están las dos eximientes o salvedades. Uno, el caso de la carencia de medios técnicos que pudieran desembocar en un resultado negativo, en un tratamiento, en una cirugía. En este caso, si no han habido suficientes medios técnicos e infraestructura, el médico no tiene ninguna responsabilidad, por tanto no debe preocuparse de absolutamente nada. El otro caso, la otra salvedad, es lo referido a que se pudieran presentar situaciones de reacciones de imposible o difícil previsión. Por ejemplo, una alergia a un medicamento que en el común de los pacientes funciona, da resultados, pero en un X caso puede generar una reacción adversa y llevar a un desenlace fatal o a que el tratamiento no avance. En ese caso también, si hay una reacción adversa de imposible o difícil predicción, el médico tampoco tiene ninguna responsabilidad. Estas dos salvedades no había en el Código Penal abrogado, por lo tanto lo que tenemos hoy con el 205 es mejor que lo que había con el Código abrogado y que se los procesaba a los médicos por la figura del homicidio culposo. Inicio con el 205, senador, porque de alguna u otra forma otros sectores dicen que no solamente se dañaría a la profesión médica, sino también a otro tipo de ramas. No, este es un artículo y acá yo voy a leer el párrafo correspondiente. Dice, mire, artículo 205, parágrafo quinto, no constituirá infracción penal cuando el ejercicio de la profesión, oficio o actividad no implique una posición de garante respecto a la salud o la integridad física. Es decir, este artículo se aplica para cualquier persona o profesional que desempeñe un oficio, una actividad o una profesión dentro del ámbito de la medicina.
Específicamente. Así es, Muy es bien. el área de la salud. Ahora, se dijo en alguna oportunidad con este preacuerdo que se tendrían que realizar algún tipo, no de modificación, pero de análisis evaluado en diferentes comisiones. Al parecer esto ha sido rechazado por los médicos y dicen no, tiene que abrogarse definitivamente. Mire, el principal elemento probatorio en un juicio contra un médico por algún caso de negligencia médica, porque únicamente de eso estamos hablando, es la auditoría médica. Muy bien. ¿Y quiénes realizan la auditoría médica, Héctor? Los propios profesionales de la medicina. Es decir, entre colegas van a hacer la auditoría médica, por un lado. Segundo, el 205 está dentro de la categoría de delitos. No es crimen, es delito, además de carácter culposo. ¿Eso qué significa? Que es conciliable entre partes. Por eso es que dentro del acuerdo también se puso la creación del Centro de Conciliación y Arbitraje, para que las partes concilien y esto no necesariamente termine imponiendo una pena. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es un artículo absolutamente razonable. El preacuerdo era algo que debió ser aceptado a nivel de las bases y honestamente no entiendo por qué continúa hasta el día de hoy el paro, no obstante de que este artículo es mejor que lo que se tenía antes. A los únicos que se está dañando es a los ciudadanos y a las ciudadanas por falta de atención médica. Yo no sé si a estas alturas del paro ya son objetivos políticos que se persiguen de desgastar al gobierno, se quiere destrozar el código del sistema penal, se quiere dejar en indefensión a la ciudadanía boliviana para que siga falleciendo gente. O sea, no entiendo, porque realmente no hay argumento válido para que el paro continúe, dada las bondades y las mayores ventajas que ofrece el nuevo código del sistema penal. Cambiamos el artículo 294, que habla justamente sobre el derecho a la protesta. Estos artículos, el 293 y el 294, también han venido generando polémica, y le digo no solamente por el sector médico, sino también por algunos otros sectores que se van sumando constantemente. Estos hablan prácticamente sobre el tema de la sedición y sobre el derecho a la protesta. Bien se dijo por redes sociales y se comenzaron a circular algunos panfletos, llamémoslo así, donde se decía no nos van a dejar protestar, no nos van a dejar movilizarnos. ¿Cómo se maneja esto y qué es lo que dicen estos dos artículos específicamente y cómo responde la Asamblea? Mire, acá hay una nueva distorsión y mentiras que lamentablemente, yo tengo que decirlo con absoluta seguridad, la oposición ha venido difundiendo por todo ello. Voy a leer el parágrafo 2 del artículo 294. Las acciones de movilización social no constitutivas de las conductas descritas en el párrafo precedente que tengan, ojo, que tengan por finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro tipo de derecho constitucional, no serán consideradas como atribuirse los derechos del pueblo. Es decir, que la protesta social, que está garantizada por la Constitución Política del Estado, también se encuentra protegida, permitida y garantizada por el Código del Sistema Penal, tal cual acabo de leer el parágrafo 2 del artículo 294. Por lo tanto, está permitido reivindicar aspectos gremiales, aspectos sectoriales, o sea, está garantizado el derecho a la protesta, o sea, por lo tanto, o sea, nadie tiene por qué preocuparse de esta situación. Muy bien, perfecto. Entonces, estamos revisando estos artículos 94, 93. Otro también que llama mucho la atención y que ha desembocado en que ahora los transportistas le den un ultimátum al gobierno es el 137, que habla sobre una triple sanción. Y en algún momento tuvimos invitados a unos representantes de este sector y nos decían, no estamos de acuerdo porque no se está manejando de la forma correcta, de la forma adecuada. Mire, no hay triple sanción. La Constitución Política del Estado establece como precepto constitucional que una persona no puede ser juzgada y sancionada dos veces por un mismo hecho, es decir, dos procesos, reitero, por un mismo hecho. Lo que tenemos cuando
se imponen penas de reclusión, de sanción económica, en algunos casos, o de inhabilitación para el ejercicio del cumplimiento de una función, es simplemente la imposición de una sola pena dentro de un único proceso, pero con diferentes componentes. Reitero, puede ser reclusión, a la vez sanción económica. Y esta no es ninguna novedad, ni figura nueva que estemos incorporando, Héctor. En el código que hemos abrogado está la responsabilidad penal y está la responsabilidad civil. De toda acción penal surge una acción, una responsabilidad civil, el resarcimiento a la víctima. Ya hay, ¿no es cierto? O sea, no únicamente se trata de imponer la sanción, sino también de reparar a la víctima, y eso no puede ser entendido como una doble sanción. Es una sola pena, pero con diferentes componentes. Por tanto, yo creo que ahí también hay una inadecuada comprensión del alcance del artículo 137, y bueno, yo creo que hay que admitir, reitero, que siempre ha habido la responsabilidad penal y la civil, y eso es lo que refleja este artículo, el 137. Por favor. Claro, dice, artículo 137, homicidio culposo con medio de transporte. La persona que por infracción a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o de los deberes inherentes a las conductas de vehículos, cause a otra la muerte con un medio de transporte motorizado, será sancionada con prisión de 2 a 4 años, reparación económica e inhabilitación. Héctor, si alguien mata a una persona con un medio de transporte, obvio que eso no puede quedar impune, ¿no es cierto? Y si se determina en juicio previo que el conductor va a la cárcel, es obvio que no va a poder conducir su vehículo. Ya es una consecuencia inmediata, a eso se refiere la inhabilitación, ¿no es cierto? Y la sanción económica es la reparación del daño a la víctima, porque no únicamente basta, no se soluciona el problema metiendo a la cárcel a alguien, sino hay que repararle a la víctima, ¿no es cierto? Hay que resarcir por la pérdida, por el daño en su salud que sufra o por el deceso que pueda producirse. Por lo tanto, y esto también estaba en el código que hemos abrogado. Igual tampoco es una novedad, es un tipo penal que existe en todas las legislaciones del mundo. En este caso, algunos decían inclusive que estaría sancionado evidentemente el conductor, pero también la empresa, en el caso que perteneciera a una compañía, que ellos tendrían que hacer el resarcimiento correspondiente, incluyendo además a quienes son los propietarios de esta compañía. En el caso de que haya un incumplimiento a un deber por parte del propietario y que esa sea la causa para el delito que pueda cometerse con el medio de transporte. En ese caso, bueno, también el propietario debe responder, ¿no? Analizamos simplemente algunos de los artículos y esto para finalizar, senador. Varios sectores se están movilizando y la conclusión ha llegado a lo siguiente: están solicitando que se pueda abrogar como tal el nuevo Código Penal. Hemos escuchado lanzar ese tipo de consignas últimamente, pero no expresan argumentos ni razones. No se trata de pedir que se abrogue todo el Código del Sistema Penal sin explicar razones, argumentos valederos. No hay aquello. Más al contrario, querido Héctor, este nuevo Código del Sistema Penal es una norma que va a revolucionar la justicia en materia penal. Y se lo digo rapidito, 4 razones. 1, se acaba con la retardación de justicia. Está prohibido suspender audiencia por ninguna causa. Si un juez no asiste, un fiscal, sanción disciplinaria, se lo destituye. Si un abogado por chicanear no va a una audiencia, se sustituye por otro de defensa pública. Es decir, los juicios hoy con el nuevo Código del Sistema Penal no van a tardar más de 6 meses a 1 año. Punto 1. Punto 1. Punto 2. Actualmente, ¿qué pasa, Héctor? Hasta 10, 12 años los juicios eternos. Hoy no. De 6 meses
a 1 año máximo. Justicia rápida, pronta, oportuna, se soluciona uno de los grandes males de la actual administración de la justicia boliviana. 2, se acaba con la corrupción. ¿Por qué? Porque los casos se resuelven en audiencia, frente a las partes, ya no en los pasillos, no en los bufetes de los abogados, de por medio con coimas. Ya no hay la posibilidad de que los jueces extorsionen a las partes, porque además los juicios son resueltos por colegios de abogados, por varios, por un ente colegiado, un cuerpo colectivo. Ahora un juez es dueño de una causa y aprovecha esa situación, especula con el tiempo y extorsiona a las partes. Ahora no, es rápido, ¿no es cierto? Y segundo, son varios los que intervienen en diferentes tramos del proceso y eso evita la corrupción. Pero por otro lado, se privilegia, se prioriza la reparación del daño a la víctima. No se trata de imponer sanciones por sanción, sino de resarcir a la víctima para que recupere económicamente por los daños que ha sufrido. Y lo último, sé que el tiempo es oro en televisión, mire, son 681 artículos, es una norma buena que nosotros quisiéramos explicarlo en su integralidad y que lamentablemente se ha reducido el debate simplemente al artículo 205 o al 137, cuando el código tiene muchísimas bondades. Se desburocratiza todos los trámites, es todo el procedimiento oral, ya no hay el sistema escriturado, los famosos memoriales con las consecuencias negativas. Es decir, reitero, es una norma que va a mejorar la justicia en materia penal, y en los artículos 205, los polémicos, los 237, que se protege con el Código del Sistema Penal, la salud, la vida de usted, de todos los televidentes, la mía, de los propios médicos y de los propios transportistas, porque en una sociedad organizada denominada Estado, el bien jurídico mayor protegido es la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, y eso es lo que en todo caso estamos cuidando. Le agradezco mucho por tomarse el tiempo, acompañarnos y poder desarrollar estos artículos que evidentemente están generando polémica y que lo van a seguir haciendo. Algunos sectores están pidiendo explicaciones a los representantes de la Asamblea Legislativa. Quiero agradecer mucho al senador Milton Barón, quien en esta oportunidad nos ha acompañado para explicar lo que le hemos contado. Son exactamente las 7 de la mañana con 8 minutos. Tenemos más acá en el día. Continúe con nosotros, por favor.